El placer es lo más importante que existe en la humanidad, porque el placer nos enseña qué es lo correcto. Esto viene de la madre naturaleza o del Padre Dios que puso el placer y el dolor en nuestras vidas para saber qué es lo adecuado y qué no es lo mejor para nosotros. Esto lo sabemos a través del placer y del dolor. Pero entendiendo el placer de forma global, es decir, evitando placeres puntuales que acaben en dolor y favoreciendo siempre los placeres que lleven a más placeres, o incluso sabiendo resistir los dolores que llevan a placer. Ejemplos: comer da placer, un placer puntual, pero si yo como mucho y mucho y mucho, ese placer puntual con el tiempo se convertirá en dolor, porque el mucho comer provoca indigestiones y a la larga obesidad, colesterol, ácido úrico, cáncer, problemas de corazón. Es decir, un placer puntual provocará a la larga enfermedad y la enfermedad siempre provoca dolor. Por esto siempre hay que analizar el placer de forma global y ver qué es aquello que nos va a dar más placer. También tenemos dolores que llevan a placer. Es doloroso, sin duda alguna, tener que levantarse por la mañana e ir a hacer ejercicio. Aquí hay un dolor. Provoca dolor irse a correr de buena mañana cuando te apetece seguir en la cama sintiendo el placer de las sábanas. Bien, pero este pequeño dolor, una vez que has empezado a correr, empiezas a sentirte bien, porque vas segregando hormonas. El ejercicio te hace segregar hormonas que dan placer. Y cuando llegas a casa y te duchas, sientes mucho más placer. Pero es que a la larga tu cuerpo se beneficia, se fortalece y tendrás los sentidos más vivos y las hormonas positivas más altas, y eso te ayuda a sentir placer día tras día. Y eso provoca salud, y la salud provoca placer. El placer es lo más importante, pero el placer extenso e intenso. También hay placeres que llevan a placeres. Por ejemplo, el sexo. Cuando tienes sexo de forma puntual, eso es un placer. Pero a la vez, esa relación produce amor, cariño, complicidad con la pareja, y también se segregan hormonas que potencian la salud. Placer que lleva a placer. Por esto tenemos que decir que el placer es lo más importante que existe en el mundo. Sin duda alguna. Placer y dolor son los dos polos que la naturaleza o Dios nos ha dado para saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Es así de sencillo. Abajo en la descripción dejo un libro donde explico esto con detenimiento y un método personal para aumentar el placer, que no servirá para mucha gente, sirve para mí, pero quizás alguien encuentre alguna pista que le pueda ayudar para organizar su placer de forma positiva y que pueda aumentar cada vez más. El placer es muy importante, el placer es lo más importante. Y también es muy importante el placer solidario, es decir, que aquello que hago, el placer que recibo, que sirva también para el placer de la humanidad, o como mínimo que no provoque dolor a la humanidad. Si mi placer es viajar con todo lo que contamina los viajes, el avión, el coche, el barco, etcétera, si mi placer es viajar, es una mala cosa.
porque estoy provocando dolor a la humanidad y a mí mismo estoy contaminando el medio ambiente. Y cuando muchos contaminan el medio ambiente, surgen dolores, enfermedades y muertes. La principal causa de muerte hoy en el mundo, muy superior, 15 veces superior a las guerras, es la contaminación del medio ambiente, incluyendo la guerra ahora que tenemos en Ucrania. Pero es que no solamente consumiendo petróleo y gasolina estamos contaminando el medio ambiente, sino que estamos creando y generando guerras. Es una cuestión de posicionamiento. Si ahora mismo la gran mayoría de la humanidad se negara a consumir petróleo, Rusia no podría mantener su guerra. En cuestión de meses, Rusia tendría que parar porque no tiene los recursos para seguir pagando su guerra injusta. Pero como seguimos consumiendo petróleo, porque le demandamos a los países y a las empresas gasolina, gasoil, pues necesitan sacarlo de algún sitio. Y como Rusia es uno de los principales productores del mundo del petróleo, nosotros estamos, cada vez que echamos gasolina, subvencionando la guerra de Putin. Así de sencillo. Entonces, esto más tarde o más temprano, sea por contaminación, sea por guerra, si nuestro placer no es solidario, irá en contra de nosotros. Así que ya no es por solidaridad, sino por beneficio personal o egoísmo placentero. Nuestro placer tiene que ser siempre solidario, o por lo menos lo más solidario posible. Es decir, que nuestro placer no genere dolor a los demás. Y si es posible que nuestro placer genere placer a los otros. Porque también es cierto que, egoístamente hablando, incluso cuando nosotros damos placer, nos sentimos bien. Y nuestro bienestar también es un placer. Buenas tardes, buena suerte y mucho placer.